En la oscuridad de la medianoche madrileña, Javier sintió el peso de una mano en su hombro. Girándose para encontrar a Carlos, su compañero de piso supuestamente heterosexual, besándolo con una pasión que no admitía fingimientos. El mundo se detuvo en ese instante. Pero al amanecer, Carlos huyó del apartamento sin una palabra, dejando a Javier con el corazón latiendo como un tambor de guerra y una nota arrugada en la mesa: lo siento. No puedo. Javier, aturdido, se sentó en el borde de la cama, preguntándose si aquel beso había sido un sueño o el inicio de una pesadilla que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo y su amigo. Javier había llegado a Madrid 3 años atrás, huyendo de la conservadora Sevilla donde su familia aún ignoraba su orientación sexual. A los 25 años, con un trabajo precario en una agencia de publicidad y un apartamento compartido en el barrio de Malasaña, intentaba construir una vida auténtica. Carlos, por su parte, era el típico madrileño de 26 años, hijo de una familia católica estricta de las afueras. Ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Aficionado al fútbol y con una novia intermitente llamada Marta. Compartían el piso por necesidad económica. Pero con el tiempo, habían desarrollado una amistad profunda, llena de confidencias nocturnas y risas compartidas. Javier nunca se había atrevido a confesar sus sentimientos, temiendo el rechazo y la pérdida de esa camaradería. Aquella noche fatídica había empezado como cualquier otra. Habían visto un partido del Real Madrid en el salón, cervezas en mano, comentando jugadas con entusiasmo. Carlos parecía distraído, sus ojos desviándose hacia Javier más de lo habitual. «Tío, ¿estás bien?», le preguntó Javier, notando la tensión en su postura. Carlos sacudió la cabeza, murmurando algo sobre problemas en el trabajo. Pero cuando Javier se retiró a su habitación, el beso llegó como un rayo, inesperado y electrizante. No hubo palabras. Solo el calor de los labios y el latido acelerado de dos corazones en conflicto. Al día siguiente, Javier no fue al trabajo. Se quedó en casa, revisando mensajes en su teléfono, esperando una explicación que no llegaba. La nota de Carlos era críptica, pero reveladora. Había huido porque el beso había despertado algo en el que no podía ignorar. Javier sintió una mezcla de euforia y terror. ¿Qué significaba aquello para su amistad? Y para su propia identidad. ¿Qué había mantenido oculta ante el mundo? Decidió confrontarlo. Pero primero necesitaba entender sus propios sentimientos. Paseó por las calles empedradas de Malasaña, donde la diversidad era celebrada. Pero incluso allí, el peso de la sociedad española, con sus raíces católicas y expectativas tradicionales, se sentía como una sombra. Recordó su infancia en Sevilla, donde su padre, un hombre devoto, le repetía que un hombre de verdad debía casarse y formar una familia. Javier había reprimido sus inclinaciones durante años, saliendo con chicas para aparentar normalidad, hasta que en la universidad se permitió explorar su verdadero yo. Mudarse a Madrid fue su escape. Pero ahora, con Carlos involucrado, todo se complicaba. ¿Era Carlos gay? ¿Bisexual? ¿O solo un momento de confusión alcohólica? Javier regresó al apartamento al atardecer, encontrándolo vacío. Llamó a Carlos, pero el teléfono sonaba sin respuesta. La ansiedad crecía. Un nudo en el estómago que le recordaba las noches en vela de su adolescencia, luchando contra su identidad. Esa noche,
Javier no durmió. Pensó en las consecuencias, si Carlos lo rechazaba. Perdería no solo un posible amor, sino un amigo y un compañero de piso. ¿Y si su familia se enteraba? Su madre, siempre preocupada por las apariencias, lo llamaría escandalizada. Decidió escribirle un mensaje: tenemos que hablar. No puedes huir de esto. La respuesta llegó horas después: lo sé. ¿Mañana? El alivio fue efímero, reemplazado por el miedo a lo desconocido. Javier se dio cuenta de que aquel beso no era solo un acto impulsivo, era el detonante de una cadena de eventos que cuestionarían sus creencias sobre el amor, la lealtad y la sociedad. Al amanecer, Carlos regresó. Su rostro estaba demacrado. Ojeras profundas bajo sus ojos negros. Se sentaron en la cocina. El silencio pesando como plomo. Anoche. No sé qué me pasó, murmuró Carlos, evitando la mirada de Javier. Siempre he sido hetero. Joder. Tengo a Marta. Mi familia espera que me case pronto. Javier sintió un pinchazo en el pecho. ¿Y yo qué? ¿Solo un experimento?, replicó, su voz temblando. Carlos negó con la cabeza. No. Es más complicado. Llevo meses sintiendo algo por ti. Pero lo negaba. Mi padre me mataría si supiera. La conversación se extendió horas. Carlos confesó su lucha interna, crecido en un hogar donde la homosexualidad era pecado. Había reprimido cualquier duda sobre su sexualidad. Pero viviendo con Javier, su calidez, su honestidad, habían erosionado esas barreras. Javier, a su vez, admitió su atracción desde el principio. Pero el miedo al rechazo lo había silenciado. Acordaron dar un paso atrás. Fingir que nada había pasado. Pero ambos sabían que era imposible. La tensión en el apartamento era palpable. Cada mirada cargada de significado no dicho. Días después, Marta apareció inesperadamente. Carlos la había invitado para normalizar las cosas. Pero Javier sintió celos irracionales. Observó cómo Carlos la besaba en la mejilla, forzando una sonrisa. Durante la cena, la conversación fluyó superficial. Pero Javier notó las miradas furtivas de Carlos hacia él. Cuando Marta se fue, Carlos se derrumbó. No puedo seguir con ella. No es justo. Javier lo consoló. Un abrazo que duró demasiado, reavivando la chispa. Pero decidieron resistir. Por miedo a las repercusiones. La presión familiar no tardó en manifestarse. La madre de Carlos llamó, insistiendo en que trajera a Marta a la cena familiar del domingo. Es hora de sentar cabeza. Hijo, dijo. Carlos accedió. Pero invitó a Javier como amigo. Un error que complicaría todo. En la casa de los padres de Carlos. En las afueras de Madrid. Javier se sintió como un intruso. El padre, un hombre recio y tradicional, hablaba de valores familiares, criticando la degeneración de la sociedad moderna. Javier mordió su lengua. Pero Carlos defendió sutilmente la diversidad, ganándose una mirada reprobadora. De regreso, Carlos explotó. No aguanto más esta hipocresía. Javier lo calmó. Pero en ese momento de vulnerabilidad,
Se besaron de nuevo. Esta vez no hubo huida. Pasaron la noche hablando, explorando sus sentimientos sin cruzar límites físicos, solo emocionales. Javier sintió esperanza. Pero también temor. ¿Qué precio pagarían por esto? La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en muchos círculos. ¿Y sus familias? Eso sería el verdadero campo de minas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier y Carlos acordaron explorar su conexión en secreto. ¿Sin etiquetas? Solo viviendo el momento. Paseaban por el Retiro al atardecer. Manos rozándose accidentalmente. Conversaciones profundas sobre sueños y miedos. Carlos confesaba su confusión, siempre pensé que era recto. Pero contigo es diferente. Eres tú. No el género. Javier, más experimentado en su identidad, lo guiaba con paciencia. Pero internamente luchaba con la inseguridad. ¿Era real? ¿O Carlos solo experimentaba antes de volver a su vida normal? La tensión escaló cuando la familia de Javier visitó Madrid. Sus padres, desde Sevilla, llegaron cargados de expectativas. Hijo, ¿cuándo nos presentas a una novia?, preguntó su madre durante la cena. Javier esquivó. Pero Carlos, presente como el compañero, intervino con una broma que sonó forzada. Más tarde. Solo. Javier lloró. No puedo decirles la verdad. Me desheredarían. Carlos lo abrazó, prometiendo apoyo. Pero sus propias dudas lo carcomían. Una noche, después de una discusión acalorada sobre el futuro, Carlos recibió una llamada de Marta. Había descubierto mensajes ambiguos en su teléfono y lo confrontó. «¿Estás con él? ¿Verdad?», gritó por el altavoz. Carlos negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Marta amenazó con contárselo a la familia de Carlos si no terminaban. Presionado, Carlos le rogó tiempo. Pero Javier oyó todo. «Si me eliges a mí, pierdes todo», dijo Javier, herido. Carlos juró que no la amaba. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Javier decidió espacio. Se mudó temporalmente con un amigo, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Carlos, atormentado, visitó a su sacerdote de infancia, buscando guía. El amor no discrimina. Pero la tradición sí, le dijo el cura. Ambiguo. Carlos salió más confundido, recordando las misas donde se predicaba contra la inmoralidad. Decidió confrontar a su padre. Pero en una cena familiar, el tema surgió naturalmente. Esos maricones en las noticias, destruyendo la familia, espetó el padre. Carlos calló. Pero internamente se rebeló. Javier, meanwhile, enfrentaba su propio caos. En el trabajo, un compañero lo uteó accidentalmente. Y los rumores volaron. Su jefe, conservador, lo miró con recelo. «No quiero dramas aquí», dijo. Javier sintió la discriminación sutil. El aislamiento creciente. Llamó a Carlos. Llorando, «Esto es lo que nos espera».
Carlos corrió a su lado. En el apartamento prestado. Y por primera vez. Admitieron su amor. Te quiero. Javier. Al diablo con el mundo. Se besaron. Un pacto silencioso contra las adversidades. Pero la realidad golpeó duro. La familia de Carlos descubrió la ruptura con Marta. Y su madre lo interrogó. Hay otro. ¿Verdad? Carlos mintió. Pero su hermana. Más abierta. Sospechó. Si es un chico. Yo te apoyo. Le susurró. Eso le dio esperanza. Pero el padre era inamovible. Javier. Por su lado. Recibió una carta de su padre: ven a casa. Necesitamos hablar de tu futuro. Temió que supieran algo. Decidieron enfrentar juntos. Pero una traición inminente lo cambió todo. Carlos. En pánico. Confió en un amigo de la infancia. Pablo. Quien prometió discreción. Pero Pablo. Homófobo encubierto. Filtró la información a la familia de Carlos. El padre lo llamó furioso: eres una vergüenza. Sal de mi vida si sigues con eso. Carlos se derrumbó. Culpando a Javier por tentarlo. En una pelea explosiva. Gritó: todo es tu culpa. Debería haber seguido fingiendo. Javier. Destrozado. Huyó. Sintiendo la traición como un cuchillo en el pecho. Solo en la noche madrileña. Javier reflexionó sobre sus elecciones. Había sacrificado su paz por amor. ¿Pero valía la pena? Carlos. Arrepentido. Lo buscó al amanecer. Perdóname. El miedo me cegó. Javier dudó. Pero el amor prevaleció. Acordaron un plan: confrontar a las familias juntos. Arriesgando todo. La tensión era asfixiante. Cada decisión un paso hacia el abismo. La confrontación con la familia de Carlos fue brutal. En la casa familiar. El padre lo desheredó verbalmente. La madre lloró. Pero la hermana defendió. El amor es amor. Papá. Carlos. Temblando. Sostuvo la mano de Javier. Un acto de desafío. Salieron heridos. Pero unidos. Ahora. Tocaba la familia de Javier en Sevilla. El viaje en tren fue silencioso. Cargado de aprensión. Javier imaginaba el rechazo. El exilio emocional. En Sevilla. La cena familiar empezó cordial. Pero Javier soltó la bomba: soy gay. Y Carlos es mi pareja. El padre se levantó furioso: fuera de mi casa. No cría un desviado. La madre suplicó. Dividida entre tradición y amor maternal. Javier sintió el mundo colapsar. Pero Carlos lo apoyó: si lo rechazas a él, me rechazas a mí. La noche terminó en lágrimas. Con promesas de reflexión. Pero el daño era profundo. De regreso a Madrid. Exhaustos. Se enfrentaron a la sociedad. Amigos se distanciaron. El trabajo de Javier pendía de un hilo. Carlos perdió ascensos por rumores. Cada día era una batalla. Pero su vínculo se fortalecía en la adversidad. Sin embargo, una nueva crisis acechaba: Marta. Vengativa. Amenazó con exponerlos públicamente.
La amenaza de Marta colgaba como una espada de Damocles. Si no vuelves conmigo. Lo cuento todo en redes. Escribió. Carlos. Aterrorizado. Consideró ceder. Pero Javier lo confrontó: si lo haces, nos perdemos para siempre. Carlos eligió el amor, bloqueándola. Pero el estrés lo consumía. Noches de insomnio. Discusiones sobre el futuro. ¿Vale la pena tanto dolor?, preguntaba Javier. Carlos respondía: tú vales todo. En el trabajo, Carlos enfrentó discriminación. Colegas murmuraban. El jefe lo marginaba. En esta empresa, la imagen cuenta, le dijeron. Javier. Despedido sutilmente por recortes. Buscaba empleo en vano. Etiquetado como problemático. La presión económica los ahogaba, forzándolos a decisiones drásticas. Vendieron pertenencias. Vivieron austeramente. Pero el resentimiento crecía. Carlos culpaba a Javier por impulsarlo a salir del closet. Javier. A Carlos por su debilidad inicial. Una noche, en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, encontraron comunidad. Gente como ellos, luchando contra prejuicios. Eso les dio fuerza. Pero al volver, una carta anónima llegó: degenerados, váyanse de Madrid. El miedo se instaló, recordando ataques homófobos en noticias. Decidieron mudarse a Barcelona, más abierta. Pero eso significaba dejar atrás todo. Antes de partir, intentaron reconciliarse con familias. La madre de Carlos visitó en secreto: te quiero, hijo. Pero tu padre no cede. Lágrimas fluyeron. Un abrazo tentativo. Para Javier. Su hermana llamó: papá está furioso. Pero mamá te extraña. Pequeños avances. Pero el abismo persistía. En el tren a Barcelona, Javier reflexionó sobre las pérdidas: amigos, carreras, seguridad. ¿Era el amor suficiente compensación? En Barcelona, alquilaron un pisito en el Born. Carlos encontró trabajo en una startup inclusiva, Javier en una ONG LGBT. La vida mejoró. Pero las cicatrices dolían. Carlos luchaba con culpa. Javier con desconfianza. Una terapia de pareja ayudó. Explorando traumas, la represión de Carlos. El aislamiento de Javier. Aprendieron a comunicarse. Pero un viejo fantasma regresó. Pablo. El traidor. Apareció en Barcelona por trabajo. Confrontó a Carlos: arruinaste tu vida por él. Carlos. Enfurecido. Lo golpeó verbalmente: tú arruinaste la mía con tu traición. Pablo se fue. Pero sembró dudas. Esa noche, Carlos bebió demasiado. Confesando: a veces extraño mi vida antigua. Javier. Herido. Lo dejó solo. Paseando por la Rambla. Cuestionando todo. ¿Era su relación una ilusión? Al amanecer, Carlos suplicó perdón. El miedo habla. No yo. Javier aceptó. Pero impuso condiciones: honestidad total. Juntos, asistieron a grupos de apoyo. Conociendo historias similares.
Eso fortaleció su vínculo. Pero la sociedad aún juzgaba. En una cena con nuevos amigos, un comentario homófobo los aisló. Carlos defendió. Pero el incidente revivió traumas. La crisis culminó cuando el padre de Carlos enfermó. Llamó, rogando visita. Carlos dudó, voy solo. Fingiendo. Javier insistió, ve como eres. En el hospital. El padre, debilitado, murmuró, hijo. No entiendo. Pero no quiero perderte. Un atisbo de reconciliación. Pero insuficiente. Carlos regresó cambiado. Más resuelto. Javier, inspirado, escribió a su familia. Esto soy yo. Acéptenme o no. La respuesta fue mixta, la madre aceptó tentativamente. El padre ignoró. Progreso lento. ¿Pero real? Su relación evolucionó. De pasión impulsiva a compromiso profundo. Planeaban futuro, adopción, matrimonio. Pero la duda persistía, ¿habían elegido bien? Una oportunidad laboral en Sevilla tentó a Javier. Podríamos volver. Enfrentar el pasado. Carlos accedió. Pero con aprensión. El regreso fue tenso. Vecinos murmuraban. Familia distante. En una reunión familiar. El padre de Javier explotó, no en mi casa. Javier se plantó, entonces. Adiós. Salieron. Pero la madre los siguió. Abrazando, los quiero a ambos. Un puente construido. En Sevilla. Reconstruyeron vidas. Carlos abrió un negocio propio. Javier trabajó en derechos humanos. La sociedad andaluza. Más conservadora. Los probaba diariamente. Miradas. Comentarios. Pero resistieron. Convirtiéndose en activistas locales. Su historia inspiraba a otros. Pero el costo era alto, aislamiento social. Estrés constante. Carlos sufría pesadillas sobre rechazo, Javier. Ansiedad por traición. Una noche. Marta reapareció. Arrepentida. Fui egoísta. Los veo felices. Carlos la perdonó. Cerrando capítulo. Pero un nuevo conflicto surgió, la hermana de Carlos anunció embarazo. Invitándolos a la boda. El padre objetó, sin él. Carlos rechazó, o ambos. O ninguno. La boda fue tensa. Pero el padre cedió un saludo frío. Progreso minúsculo. Javier y Carlos casaron en secreto. En una playa catalana. Solo con amigos cercanos. Votos sinceros, a pesar de todo. ¿Te elijo? La luna de miel en Granada fue oasis. Pero al volver. Realidad golpeó. Un ataque homófobo en el barrio, un amigo agredido. Carlos. Furioso. Organizó protestas. Javier temió por su seguridad, ¿vale la pena el riesgo? La culminación llegó con una oferta, mudarse a Estados Unidos. Tierra de oportunidades. Carlos entusiasmado. Javier dudoso, abandonaríamos la lucha aquí. Discutieron días. Pesando pros y contras. Finalmente. Decidieron quedarse. Luchando por cambio en España.
Su amor. Forjado en fuego. Era su ancla. Años después. Reflexionaban en su apartamento sevillano. Familias reconciliadas parcialmente. Sociedad evolucionando lentamente. Habían pagado con lágrimas. Carreras. Amistades. Pero ganado autenticidad. Carlos susurró, no me arrepiento. Javier sonrió, yo tampoco. Pero... ¿fue su elección de priorizar el amor sobre la comodidad social realmente la correcta? ¿O un acto de egoísmo que perpetuó sufrimientos innecesarios?